Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, Marianquis, Dolphy, ¿cómo les ha ido? Hola, profe, buenas noches. ¿Bien y usted? Bien, todo muy bien, muchas gracias. Qué bueno tenerlos por acá. Bueno, hoy vamos a mirar una temática previa a lo que es el abordar desde ya lo que es planeación tributaria. Pues yo siempre los trato de darles algo de contexto de cómo está la situación en el país desde el punto de vista económico, o bueno, macroeconómico, sin querer decir que es que soy un economista o que me las quiero dar pues de economista, ni mucho menos, pero sí creo que hay que poner en, en terreno la situación real que tenemos en el país y obviamente también comparándonos con la región, eh, con todo lo que es América Latina y puntualmente con países que son líderes económicamente hablando en la región, como lo de Chile, Brasil, Argentina en algunos aspectos, ¿sí? Colombia, México y Perú. Esos son los 6 países sobre los cuales nos vamos a ir moviendo con el ánimo de poder ir mirando cómo es su comportamiento, qué tan bien se están manejando, qué tan mal, eh, qué tan bien, qué tan eficientes son estos países en términos de el recaudo de sus impuestos. Entonces, partiendo de eso, esta sesión la he llamado Retos de la Tributación en América Latina y el Caribe, y pues vamos a hacer eso básicamente, mirar qué tan progresivo es el sistema tributario en cada uno de los países, progresividad en la que sí, digamos que en Colombia, y esto debido a la última reforma tributaria, la ley 2277 del 2022, esa reforma tributaria tiene muchos aspectos de progresividad y de equidad, ¿ok? Entonces, digamos que en esos aspectos, esto ha sido un paso importante en el componente tributario de nuestro país. ¿Por qué? Porque anteriormente no se, digamos que si bien es cierto, se han realizado infinidad de reformas tributarias, todas tenían un interés puntual ay, no, tengo que aumentar el recaudo, ¿sí? Necesito plata y tengo que aumentar el recaudo. O quiero fomentar el empleo. Entonces crearon una serie de políticas públicas que necesitaban recursos de parte de la nación vía impuestos y se hacían esas reformas tributarias. Esta reforma de la ley 2277 sí tiene esas características de progresividad y de equidad, que uno hubiera querido esperar a que fuera una reforma tributaria que cumpliera con muchos más aspectos de cambios estructurales, que es lo que realmente se está pidiendo, pues sí, sería chévere, pero bueno, ya por lo menos hemos ido avanzando en algo. Eh, Puede que no sea mucho, puede que algunos lo vean muy mínimo, pero se ha logrado avanzar en ese tema y son dos principios tributarios que ya digamos que se van atacando. Y eso es bastante bueno y habla bien de ese tipo de reforma tributaria. Esperemos a ver cómo salen las cosas. Entonces, básicamente, esta presentación está organizada de la siguiente manera. Vamos a hablar en principio de los mitos sobre el PIB y en segunda instancia hablaremos acerca de los retos de la tributación en América Latina y el Caribe. ¿Por qué el PIB? Porque todo lo que vamos a hablar en términos de comparación de recaudo, de cuál es el impuesto que más se recauda en los países, cuál es el país que tiene la tarifa más alta, todo ese tipo de cosas lo vamos a hacer en comparación al PIB, ¿ok? Y aquí pues vale la pena empezar a mirar qué es eso del PIB, qué tan bueno, qué tan malo, qué tan crítico puede llegar a terminar siendo ese PIB y pues con base en eso entraremos a mirar otros aspectos. Entonces, lo primero es aquí mirar todo lo que es el PIB y digamos que
los economistas se han encargado de una o de otra manera darle un culto al crecimiento y digamos que se han apoderado de la política, gracias a ese término del PIB, ¿ok? Entonces, ahora, según el sistema de medida, por este término que digamos que no es muy conocido, antonomasia, este término indica o denota que a una persona o a una cosa, en este caso el PIB, le conviene el nombre o ese apelativo con que se le designa Producto Interno Bruto, por ser entre todas las de su clase la más importante o la característica más conocida. Entonces, ¿qué pasó? Básicamente, los economistas han endiosado el término del PIB, que si no se miden las cosas con base en el PIB, el dato no funciona, que si no estamos comparando el PIB con otros indicadores, no funciona, pero sucede que el PIB tiene problemas, ¿sí? Hay un autor, él es un periodista, pero es un periodista económico, y él dice, él se llama David Pilling. Básicamente él dice que uno de los, bueno, como les decía, es uno de los más prestigiosos periodistas económicos, eh, y básicamente él demuestra aquí en su libro, El delirio del crecimiento, demuestra que la insensatez, por ponerle un adjetivo a ese término, esa insensatez de nuestra dependencia del concepto del PIB es es un concepto, digamos que él llega a determinar que el PIB es un concepto limitado, es un concepto engañoso que, digamos que como población nos empeñamos en tomar como un signo de bienestar, y esto lo hace en este libro, El delirio del crecimiento. Si tiene oportunidad, léalo porque le va a dar una visión completamente diferente de lo que es todas estas variables macroeconómicas, y lo explica desde un punto de vista, o sea, como para dummies, para principiantes, ¿ok? Es bastante bueno y enriquecedor. Eh, digamos que aquí muchos aspectos claves de nuestro bienestar, por ejemplo, desde el aire limpio que queremos respirar hasta temas como la estabilidad laboral, están fuera del alcance de nuestra medida estándar de éxito, ¿sí? Y durante muchísimo tiempo la economía se ha basado en un lenguaje que no resuena con la experiencia real de las personas. Y según este autor, Pilling, él indica que nuestra eh, devoción por el PIB conforma las políticas equivocadas, ¿sí? Y además, no solamente conforma unas políticas macroeconómicas equivocadas, sino que además contribuye a la desconfianza creciente de nosotros como ciudadanos. ¿Y qué hace? Pone a temblar todos los cimientos de nuestra democracia, ¿ok? Entonces, mire la dependencia tan terrible que tenemos del PIB, ¿ok? Ahora, eh, ¿qué es eso del PIB? Digamos que el crecimiento económico, que es uno de los indicadores más usados para poder medir el éxito de un país, no es más que la suma de todos los bienes y de todos los servicios que produce una nación, que produce un país. ¿En qué? En un lapso de tiempo. Por lo general es un año, ¿ok? Y eso se mide a través de el famoso PIB, ¿ok? Aquí lo voy a encerrar. Entonces, el PIB es básicamente la sumatoria de todo lo que se produce, de todos los productos y bienes que se producen en una nación en un lapso de tiempo. ¿Ok? Ahora, eh, digamos que, bueno, ¿qué nos dice acá la definición del PIB? Nos indica que el PIB es ese Producto Interno Bruto, que es una medida del valor de todos los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo de tiempo determinado, generalmente un año. Es una forma de medir la actividad económica y el crecimiento de un país. Básicamente esto es lo que, la definición. El PIB incluye el consumo privado, la inversión, el gasto del gobierno y las exportaciones netas de un país. Eso es lo que conforma ese PIB de todos los países.
Y es una de las medidas más utilizadas para evaluar la salud de una economía y para comparar la producción económica entre diferentes países. Es un indicador por excelencia que crearon los economistas y se han mantenido en ese indicador. Que si es bueno, que si es malo, pues habrá que empezar a hilar más fino, pero digamos que ahí genera algunas inquietudes ahora. Referente a este PIB, suele ocurrir que cuando aumenta el PIB, pareciera que todo como que anda perfecto, todo ese es el escenario ideal, es lo que quisiéramos tener siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay más inversión, porque hay más empleo, porque al país le prestan dinero a unas tasas mucho más baratas, más económicas, más convenientes, y digamos que también las arcas fiscales, pues teniendo en cuenta esas buenas expectativas, más inversiones, mayor empleo, menores tasas de interés, pues eso hace que se aumente el consumo y las empresas van a pagar más impuestos y nosotros como personas naturales también pagaríamos más impuestos. Entonces, con con ese crecimiento, con esa economía tan boyante, pues lo que se espera es que eso redunde también en un recaudo mayor de impuestos por parte de la nación. Es lo mínimo que se esperaría. Pero la otra cara de esa moneda que estamos viendo se refiere básicamente a la calidad del crecimiento, ¿ok? Y los efectos que provoca ese crecimiento, que pues no en todos los países termina siendo el mejor, por llamarlo de alguna manera. Entonces, así las cosas, digamos que eh, muchos analistas, desde el aspecto económico y macroeconómico, eh, dicen que no solo importa crecer, sino que también es muy importante cómo se está creciendo, ¿ok? Y cuestionan ese grupo de economistas lo que algunos llaman la dictadura del PIB, ¿ok? ¿Por qué? Porque ese PIB lo han endiosado tanto que se ha logrado erigir como el indicador más importante. Por todo eso, digamos que en esta sesión vamos a hablar de varios aspectos, pero me voy a enfocar en aquellos mitos que existen alrededor de ese PIB, porque no todo es bueno. Y este indicador tiene muchas falencias, y eso es lo que quiero enfocarme en esta primera parte de la sesión. Entonces, en primera instancia vamos a mirar ese mito número uno. Nos dice que las economías con mayor PIB son mejores. No necesariamente, ¿ok? Un mayor PIB no me indica necesariamente que es que la economía es la mejor, ¿ok? ¿Por qué? Porque es que hay muchos países, ¿sí? Con mucha pobreza, hay países con serios problemas en el acceso a servicios básicos, cuyas economías registran un crecimiento espectacular, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en Guyana. Guyana que hoy en día está con en mucho renombre, sobre todo la Guyana del Esequibo. ¿Por qué? Porque han encontrado muchísimo petróleo y gas, ¿ok? Guyana es un país pequeño, ¿sí? Y en los últimos años ha tenido un gigantesco aumento del PIB. ¿Por qué? Porque, como les digo, pues hallaron unas reservas grandísimas de petróleo frente a las costas de ese país, ¿ok? Y se estima que en el año 2022 Guyana solamente creció casi un 60% en su PIB. ¿Ok? Pero, ¿será que eso quiere decir que Guyana, por tener ese crecimiento tan alto, ahora se puede considerar una de las economías más estables, una de las economías más grandes del planeta? No necesariamente. Esto tiene que, digamos que eso debe ir acompañado de unas muy buenas políticas públicas, debe ir acompañado de fenómenos de reducción de la corrupción. Estábamos ubicados en en una posición geográfica en donde todos nuestros vecinos sufrimos de mucho, de ese flagelo de la corrupción y eso pues no nos trae nada bueno. Entonces mire que el hecho de tener un crecimiento tan alto a nivel del PIB, en este caso de la Guyana del Esequibo, no significa que
por ende es ahora una de las mejores economías. No es directamente proporcional. Ahora, miremos este caso, el caso de Libia. En Libia, en un país africano, al norte de África, digamos que Libia en el año 2022, su economía marcó una caída grandísima, una caída del 18% en su PIB. Pero en el año 2023, esa caída que tenía en el 18% tuvo un efecto rebote y subió a un 18% positivo. Entonces, mire, cae un 18% y al año siguiente se dispara un 18% positivo. ¿Ok? Ese es un buen ejemplo para explicar lo que es precisamente ese efecto de rebote, que es ese efecto de rebote en economía es, digamos que es muy sencillo, es decir, un número que se dispara simplemente porque la base de comparación es muy baja. Esa base que teníamos de 18% negativo trae un efecto de rebote que casi que se dispara al mismo número, pero en positivo de lo que había caído. ¿Ok? Y en Latinoamérica, el país que registra el mayor crecimiento económico en el año, que registró el mayor crecimiento económico en el año 2023, según los cálculos del Fondo Monetario Internacional, adivinen quién fue, Venezuela. ¿Sí? Pero digamos que eso no es sinónimo de que entonces Venezuela, porque tuvo un mayor crecimiento en su PIB, es ahora la mejor economía del mundo o es una de las mejores economías del mundo, ¿sí? Eso no implica ese crecimiento del PIB que redunde necesariamente en que sea de las mejores economías, no. Y digamos que por mirar también la contraparte a Venezuela, podemos analizar lo que es Alemania. Alemania, Italia, Suecia, ¿sí? El Reino Unido. Estas son economías que son muy fuertes, son economías que están a la vanguardia, están en el G7. Estas economías, digamos que podrían vivir una recesión para este año, ¿sí? Entonces, mire que son economías fuertes, pero que les ha ido mal por diversas cosas. La guerra en Ucrania, que tienen a Rusia respirándoles en el cuello, que en cualquier momento se puede armar una tercera guerra mundial, porque de pronto Rusia los quiere invadir, en fin, puede pasar de todo. Ese tipo de inestabilidades también genera y le pega duro a ese indicador del PIB. ¿Ok? Entonces, este es un mito, que las economías con mayor PIB son mejores, para nada, no necesariamente es proporcional eso. En segunda instancia, el mito 2 indica que el PIB solo mide actividades legales, ¿sí? Mm, Eso es falso. ¿Por qué? Porque el PIB no distingue entre las actividades legales o ilícitas. ¿Por qué? Porque mete todo en una misma bolsa. Todo lo ilegal, todo lo lícito, lo mete ahí mismo y lo suma y saca su indicador. ¿Sí? Entonces, el simple hecho de meter todo en la misma bolsa ya de por sí daña ese indicador. ¿Ok? Es decir, a nivel de las ojivas nucleares, ¿sí? De Kim Jong-un, del presidente norcoreano, eh, funcionan tan bien como las camas de hospital, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos lo meten en la misma bolsa, ¿sí? La actividad armamentística junto con actividades industriales, actividades de producción, todo queda y todo eso va sumando, ¿ok? Entonces, pues digamos que se cometen sus pecados a través de este indicador. Ahora, también todo lo que tiene que ver con la inyección de dinero, que se inyecta, ese dinero que se recauda de actividades ilegales, que también se inyecta directa o indirectamente en las economías de los países y hace ver que esa economía está creciendo, ¿ok? Y no siempre significa que sea un crecimiento de actividades completamente lícitas. ¿Por qué? Porque esas actividades ilícitas, ¿qué hacen? Esas actividades ilícitas básicamente redundan en que se genere más empleo, en que haya más circulante. Ese dinero de esas actividades ilícitas crean empresas, crean otros negocios conexos
a esa actividad ilegal que de pronto pueden ser actividades legales, ¿sí? Por ejemplo, el cartel de Cali tenía muchos laboratorios, ¿sí? Y los laboratorios pues desarrollaban una actividad lícita. Pero ¿qué pasa? Que fueron creados con dineros ilícitos. Generaba empleo, impulsaba la industria en el país, movía la economía, pero su base era una actividad ilícita. Entonces, digamos que frente a eso, todavía tiene sus problemas ese PIB, porque vuelvo y digo, pues no hay cómo poder separar esas actividades, lo lícito de lo ilícito, ¿ok? Y vuelvo y les digo, esto también ayuda a generar movimiento en todo lo que es la economía de un país. Y básicamente, mire que hay un dato, la ONU, las Naciones Unidas, eh, estiman que básicamente entre un 2 y un 5% del PIB mundial, ¿qué es el PIB mundial? Suman el PIB de Colombia, el PIB de Venezuela, el PIB de Ecuador, el PIB de Alemania, el PIB de Estados Unidos, el PIB de Australia, todos esos PIB los suman y dicen, ok, el PIB global es de tanto, ¿sí? Ahora, de ese PIB global dicen, pero ahí deben haber dineros ocultos, dineros sucios, dineros mal habidos, y el cálculo que ha logrado hacer la ONU es que entre el 2 y el 5% de ese total del PIB a nivel mundial pertenece a actividades de lavado de dinero, que yo creo que son más. O sea, eso fácilmente puede llegar a un 12 o un 15%. Pero la cifra real que ha dado la ONU es de esa, entre el 2 y el 5% del PIB. Dime. Profe, también hay que tener en cuenta que también para el PIB, por lo menos aquí en Colombia, también tienen en cuenta el trabajo informal. Ellos también ahí meten esa información. Y Exactamente. sí, señor. ¿Y qué? Y también ahí en ese trabajo informal también lo toman como porcentaje para medir el desempleo. Entonces ese PIB y ese porcentaje de desempleo también es un dato prácticamente que es un 80% eh, que no es casi, ¿cómo le digo yo? Verdadero, porque están tomando datos que no deben incluirse ahí. Lo otro, profe, que yo también he visto en el PIB es que ellos toman una cierta parte de la población. Entonces eso para mí tampoco refleja el 100% de la información que arroja el PIB, porque por lo menos aquí en Colombia el DANE solamente se centra en ciertos núcleos, en ciertas zonas, y el resto del país o el resto de la ciudad o el resto de la región, ¿qué? Sí, es completamente cierto eso, Dolphy. Sí, tiene muchos problemas el PIB, pero mira que, y te vas a dar cuenta ahorita cuando lleguemos a las gráficas, te vas a dar cuenta que todo se compara contra el PIB. Entonces uno dirá, bueno, pero que me estoy comparando, me estoy viendo al espejo con una mala cifra, y eso qué denota, que estoy haciendo bien las cosas o las estoy haciendo mal. Y sí, en efecto, hay todavía muchas cosas que depurar, pero digamos que entre todo lo malo es el indicador como más coherente que existe hoy en día. A esto le falta, porque es que el PIB mide actividades de servicio, actividades productoras, actividades industriales, actividades comerciales, pero no mide temas de tecnología o de las nuevas tecnologías que están hoy en el mercado. Eso no lo está midiendo y ahí hay un gran vacío. ¿Por qué? Porque esto genera mucho empleo. Estas actividades generan muchos recursos que se mueven en una economía. Mira nomás lo que pasa en Estados Unidos con todas esas empresas de tecnología que están ubicadas en California, en San Francisco. Eso mueve muchísimos recursos. Entonces, a raíz de eso, pues digamos que se evidencia que ese indicador tiene muchas debilidades y esto no es solamente de la región o solamente de Colombia, esto es de todo el mundo. Y vuelvo y digo, el pecado ha sido endiosar este indicador económico.
creer que ese indicador es pues lo máximo en indicadores y que ese refleja la verdad absoluta. Y no, no la refleja. Me ¿Por qué? acuerdo, Dime. me acuerdo, profe, ahorita que se me vino a la mente que hace como unos 2 años, creo, salió el Dani a decir que una persona que se ganaba 400 o 500.000 pesos al mes, ya era una persona de clase media baja o alta, que hasta a mí me dio Venga. risa, ¿sabes? Que yo dije, pero ¿cómo? Si el mínimo está en tanto, y viene el Dani a decir que una persona que se está ganando tanto ya pertenece es que a la clase media baja, no tiene coherencia. Sí, sí, los indicadores, bueno, eso también depende de los gobiernos, ¿no? Es decir, cada quien también trata de leer y darle la interpretación que más le conviene, ¿sí? Por lo Entonces, menos, profe, ahorita antes de empezar clase estaba viendo las noticias y, sí, y el primer titular fue que supuestamente el gobierno no ha presentado el presupuesto para este año y están en vilo 57 proyectos. Entre esos, dizque la plata para el metro de acá de Bogotá y otras, y el túnel, la plata es que para el mantenimiento del túnel de yo no sé dónde, y un poco de proyectos que estaban ya aprobados por el Congreso, y que esta es la hora que el gobierno, que el presidente no ha dicho cómo va a suplir todos esos gastos. Entonces, ahí también entra a jugar el PIB. pero raro que no esté lo del presupuesto todavía, porque el presupuesto lo aprueban el año a finales del año anterior. De pronto no han empezado a ejecutar lo que tenían que ejecutar en este año, pero sí, bueno, de todas Eso, formas, sí, ¿sí? el presupuesto lo aprobaron, son los dineros que todavía el gobierno no ha dicho cómo Ah, los ok. va a desembolsar o de dónde los va a sacar o cómo va a responder con eso. Perfecto, bien, sí, sí, sí. Sí, este gobierno ha pecado en eso, ¿no? En tema de ejecución, ¿sí? Habla muy bonito y todo, pero pues a la hora de ponerse a trabajar como que se queda corto en estos aspectos. Esperemos a ver que se pongan pilas y saquen todo este tipo de proyectos adelante porque sí que los necesitamos y es una plata que a la par, eso no es solamente un gasto para el gobierno como lo podría llegar a ver. Ellos, es más, ellos ese rubro lo meten dentro de inversión, pero esa inversión genera empleo. Y al haber más empleo, genera muchos más recursos y actividades de consumo que hacen que las empresas produzcan más y toda la economía empieza otra vez a moverse y en ese orden de ideas las tasas de interés bajan, en fin, todo empieza a fluir para bien. Pero pues no solamente depende de eso, digamos que una nación no solamente se mueve con esas expectativas económicas, sino también hay que mirar factores externos o factores ajenos a la economía, en ese caso, por ejemplo, qué tanto nos va a afectar el fenómeno del niño, ¿sí? Qué va a pasar el día que le suban al diésel, ese tipo de cosas que están todavía ahí como en remojo, que el día que salgan a la luz, eso puede llegar a generar muchos problemas, incluso hacer que se dispare de nuevo la inflación, que suban de nuevo las tasas de interés para tratar de controlar esa inflación, etcétera. Entonces, digamos que todo esto eh, sí es un caldo de cultivo muy fuerte, pero depende de tantos factores que en cualquier momento puede llegar un factor de esos a fallar y puede llegar a generar grandes estragos desde el punto de vista económico y a eso agregarle que pues estamos dentro de la OCDE, se supone que son las economías más fuertes, bueno, no necesariamente las más fuertes, pero sí las economías con mejores prácticas implementadas que hacen que puedan salir adelante con mucha más facilidad. Entonces, digamos que esos países también nos van a estar mirando y diciendo, bueno, pero ¿y ustedes qué? ¿En qué van? Siempre usted mira que se va a dar cuenta en los listados de la OCDE que en los tres últimos lugares estamos México, Chile y Colombia. Y ahorita que entra Perú, entonces, bueno, ya vamos a hacer cuatro, ahí en los últimos. Porque desafortunadamente cuando digamos que la forma de poder
adherir buenas prácticas a su economía, ¿sí? Es decir, meternos de lleno a esos estándares para que empecemos a adquirir nuevas o buenas prácticas y de esta forma, pues digamos que la economía crezca, que fue un poco lo que nos pasó con los estándares internacionales de información financiera, que fue Colombia ya se sintió ahí como medio presionada y dijo, no, pues sí, ya que todos los países en Latinoamérica se metieron, pues yo me meto también. ¿Y eso qué es? ¿Eso con qué se come? Y nos tocó empezar a todos a remar para el mismo lado hasta que ya hoy en día es algo normal, ya es natural el que todas las empresas estén en NIF y digamos que de esa forma pues tenemos una información contable y financiera mucho más transparente. No garantiza eso, que no hay problemas, ¿sí? O no garantiza eso, que no vaya a haber corrupción en las empresas, no, eso van a seguir esos flagelos, con eso nos toca seguir conviviendo, pero se minimiza, se van reduciendo y en la medida en que se van implementando todas esas buenas prácticas, cada vez se va reduciendo esa brecha y podemos llegar a, o sea, tenemos más probabilidad de tener una economía mucho más sólida por estar dentro de la OCDE que estando fuera, ¿ok? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues digamos que ayudan, pero sí, en efecto, se me hace grave lo que comentas, que sí, que el gobierno no está priorizando la entrega de recursos para la ejecución de todos los proyectos, lo cual es bien delicado y pues, que, como te digo, redunda en actividades de empleo o de desempleo. ¿Ok? Listo, entonces vamos acá con el mito número 3. Son 4 mitos y nos metemos de lleno a lo otro. Nos dice acá que un mayor PIB significa más bienestar para toda la población. ¿Sí? Digamos que esto es relativo. Eh, el hecho, bueno, digamos que puede ser que en algunos países el crecimiento genere más bienestar para la mayor parte de la población y que en otros países, en otras latitudes, genere más riqueza solo para unos pocos, que por lo general son los más ricos. Entonces ellos, por ser más ricos, tienen más capacidad de pago y ellos tienen cómo mejorar su nivel de bienestar. Los más pobres seguirán siendo pobres y no verán esos beneficios. Entonces, digamos que acá, en ese sentido, el PIB, digamos que ese PIB por sí mismo no es un sinónimo de bienestar, ¿sí? No es un sinónimo de desarrollo, ni es un sinónimo de éxito. Para tener una radiografía o una foto más real, del desempeño de un país, digamos que se usan otro tipo de medidas, otro tipo de indicadores macroeconómicos, como el índice Gini, que mide la desigualdad en los países. Eh, También está el índice de desarrollo humano, el famoso IDH, que pone mucha atención a lo que es la esperanza de vida de las personas, ¿sí? Que analiza mucho eh, qué tanto ha logrado combatirse o reducir los niveles de analfabetismo en los países. Eso es bastante bueno, ¿sí? ¿En qué aspectos ha crecido a nivel de educación ciertos países? Entonces, y en otros aspectos, ese mismo indicador está en capacidad de medir la calidad de vida de las personas. Entonces, existen indicadores que de pronto habrá que buscar el mecanismo para mirar cómo se complementan y sacar un gran indicador que esté en capacidad de suplir esas necesidades de medición que se tiene hoy en día en las economías a nivel mundial. Y el último mito del PIB tiene que ver con que el aumento del PIB no tiene efectos negativos, ¿sí? Es decir, que la medición del PIB incluye el número de autos que se producen en un país, ¿sí? Pero no mide las emisiones de gas contaminante que al fin de cuentas, pues obviamente todo eso se traduce en contaminación, en un mayor gasto en salud, ¿sí? Para el país que produce esos carros. Y no necesariamente para el que los produce, sino también para el que los importa o los ensambla. Entonces, digamos que aquí la medición del crecimiento económico no distingue entre los bienes y servicios que son positivos para el país y el resto del mundo, de aquellos que son negativos
Incluso algunos ambientalistas defienden la idea del decrecimiento, por eso era que la ministra Irene Vélez hablaba del decrecimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que al menos en el caso de los países más ricos, a ellos se les reclama que haya un decrecimiento en su economía. ¿Para qué? Para poder disminuir los efectos que producen, tanto del nivel de desarrollo y de industrialización, que produce unos efectos negativos en temas climáticos. Sobre todo afecta muchísimo el cambio climático. Entonces, eso era lo que hacía referencia a ella cuando hablaba que debemos de crecer, y pues sí, todo el mundo se burlaba, pero digamos que fue un poco descontextualizado el tema, y lo que se buscaba era que realmente reclamarle o golpearle a la puerta a los países desarrollados y decirles, oiga, muy chévere, ustedes están que crecen y todo esto, pero están dañando el planeta, ¿sí? Que también es un poco ¿cómo se dice esto? La dicotomía que existe entre, bueno, ¿será que Colombia tiene que dejar de seguir explotando petróleo? Solo porque podemos llegar a dañar más el tema climático en el mundo. Pues hay personas que dicen que no necesariamente. Yo soy de los que pienso, por ejemplo, que, bueno, porque vamos a ser los primeros en apretarnos el cinturón cuando primero no somos los que más contaminamos y menos por petróleo. Segundo, está bien, sí, vendemos el petróleo, pero es que esa es nuestra mayor entrada, ¿sí? Entonces, es como si usted viviera en una cuadra y en esa cuadra todos sus vecinos progresaron y tienen tremendas casas, tienen vehículos, tienen a sus hijos estudiando en los mejores colegios, etcétera, etcétera. Y usted ha sido el único que no ha podido despegar, pero ellos lo lograron hacer gracias a qué? A que están explotando petróleo. Suponga que debajo de la casa de ellos hay petróleo y ellos lo sacan y lo venden. Y usted ahora que lo descubre, dice, no, pero como vamos a entrar, como el planeta está muy destruido, como hay que implementar políticas en pro de ayudarle al planeta, entonces pues yo voy a sacrificar el beneficio de mis hijos, me sacrifico yo y no exploto eso. Digamos que ahí es como, yo sé que es un ejemplo, una comparación muy traída de los cabellos, pero es como para hacer ese símil de qué tanto nos puede llegar a afectar ese tema de no tener más proyectos de exploración o ese tipo de cosas, porque pues esto a la larga nos termina afectando económicamente hablando como nación, porque desafortunadamente somos un país extractivista. Dependemos de las exportaciones que hagamos de carbón, de petróleo, y pues digamos que no tenemos otros productos más que muevan la economía de nuestro país. Y eso pues, nos termina pasando factura. ¿Ok? Listo, entonces, básicamente acá, entonces, como les decía, esto es el tema de los mitos del PIB. Y aquí ya pues empezamos a analizar muchas gráficas y mire que todas son en torno al PIB. ¿Ok? Entonces, por eso es importante un poco decirles, mire, no se asuste tanto con el PIB, ¿sí? Sí, que todo lo miden con el PIB y que el PIB para aquí, PIB para allá, pero no es el ideal, no es la medida macroeconómica la más estable o la perfecta, no existe, ¿ok? Entonces, pero todos, digamos que se sigue utilizando el PIB como punto de referencia en muchos aspectos que se quieren tratar cuando hablamos de mediciones. Aquí básicamente esta diapositiva nos muestra, digamos que una visión mucho más amplia de lo que es la tributación a nivel de los países. Y aquí, si se dan cuenta, estamos hablando de todos los países del mundo. Tenemos América del Norte, América Latina y el Caribe, Europa, Asia, África y Oceanía. Cada uno con su dibujito que identifica en esa gráfica quiénes están por ahí rodando. ¿Ok? Básicamente, digamos que estamos haciendo una comparación en el eje vertical. Aquí está, nos dice, nos está comparando, ¿qué se dice? Nos está comparando el ingreso total como porcentaje del PIB, ¿sí? Esta variable, versus en el eje
horizontal el logaritmo natural del PIB per cápita, es decir, el PIB por persona. Lo Profe, que, dime, qué pena que lo interrumpa. ¿Usted está compartiendo pantalla de eso que estaba diciendo? sí, Ay, porque no lo veo. no, ay, miércoles, espérame. Dios, no estaba compartiéndola. No, ay, lo siento muchísimo. Pero no, yo arreglo lo del PIB. Es que lo del PIB estaba, bueno, lo del PIB era muchas fotos. Dios, era esto, miren. Voy a dejar aquí el PIB. El mito uno del PIB es que las economías con mayor PIB son mejores, que era lo que les explicaba acerca de la Guyana del Esequibo. Ay, espérame, quito aquí esto. Aquí está. Entonces, tenemos ahí lo de la Guyana del Esequibo y hablábamos de Libia, que Libia había caído estrepitosamente el PIB a un 18% y luego el siguiente año subió por efecto rebote a un 18% positivo. El otro mito del PIB hace referencia a que el PIB solo mide actividades legales, ¿sí? Entonces decíamos, ok, todas las actividades legales se pueden medir, pero también se meten ahí dentro de eso las actividades ilegales, todo lo que tiene que ver con el narcotráfico, pero que esto a su vez genera empleo, genera otro tipo de ingresos para la nación y que por ende no hay cómo separar lo ilícito de lo lícito, ¿ok? Que es bien complicado. El mito 3 hace referencia a que un mayor PIB significa más bienestar para toda la población. Y decíamos que no necesariamente pasaba eso, que no es que el PIB muestre el nivel de calidad de vida de las personas. Para eso hay otros indicadores, el Gini, está el IDH, que muestran o que miden temas de eh, equidad, que mide temas de esperanza de vida, que mide temas de confianza, de alfabetismo en los países, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que les decía yo que había varios indicadores que estaban por ahí dispersos en las diferentes economías que permiten de pronto tener unas métricas mucho más acertadas y no siempre estar dependiendo del PIB. El PIB, vuelvo y digo, se ha endiosado de una manera que creo yo que muchas cosas se han logrado distorsionar solo porque nos estamos midiendo en comparación al PIB, que el PIB no es la panacea de los indicadores. Y el cuarto, que era el que les decía, que el aumento del PIB no tiene efectos negativos y veíamos que sí los tiene. Cuando producimos muchos carros, se mide todo lo que ingresa a ese país por concepto de la producción de esos carros, pero no se mide el daño que esos bienes generan o el impacto que tienen en la economía de esos países. Entonces, y ahí hablábamos del decrecimiento que era importante empezar a hablar acerca de, bueno, que los países más desarrollados empezaran a mirar cómo decrecen, pero pues es muy difícil decirle a una Alemania, oiga, deje de producir tanto o deje de, de vender o de exportar tanta maquinaria, tantos vehículos, porque ese es su mecanismo de progreso. Entonces, pues digamos que ahí hay muchos efectos que pueden resultar inversos y que pues la gente no lo va a hacer sencillamente. Y aquí ya entonces les estaba hablando acerca de el comparativo. Digamos que aquí vamos a analizar esta gráfica que se denomina ingresos totales del gobierno general y PIB per cápita. O sea, ¿cuál es la relación entre los ingresos del Estado en comparación con los ingresos por persona en un país? Y si ustedes se dan cuenta, aquí esos ingresos por persona, que son estos, en la medida en que van aumentando esos ingresos, aumentan los ingresos del país. ¿Ok? Entonces, mire, la media que es esta línea punteada que atraviesa toda la gráfica, en la medida en que aumentan los ingresos de las personas, esa pendiente va creciendo. ¿Ok? Eso indica que me está mostrando que los ingresos por persona
son, digamos que tienen una relación directa con los ingresos del país. A mayor nivel de ingresos por persona, mayor van a ser, o sea, se van a aumentar los ingresos de la nación. Y eso juega un papel muy importante en la economía de un país. Entonces, miren acá esta gráfica. Por ejemplo, tenemos a América del Norte, es esas X azules que están por acá. Miren, por ejemplo, aquí está Estados Unidos. ¿Sí? América Latina y el Caribe, entonces somos estos naranjas. Aquí está Colombia, el promedio de América Latina, y mire que aquí está México, Perú, Chile, Bahamas, ¿sí? Por aquí está Dominica, Brasil, Argentina. Entonces, todos como que estamos muy pegaditos, ¿sí? Hay algunas cosas que por ahí son datos o países que se salen del estándar. Por ejemplo, si ustedes miran, África, mire que todo África está como en el primer segmento de la gráfica, en donde todo está mal. O sea, bajos ingresos por persona, bajos ingresos para la nación. Entonces aquí arranca un Somalia, ¿sí? Un Nigeria, que si bien es cierto de estos países ya muchos han logrado tener avances, pero mire que casi todos los países de África se ubican acá, en este primer segmento. Luego viene en segundo lugar, América Latina y el Caribe, que estamos aquí como en la mitad, ¿sí? Y nótese que esto es muy típico. ¿Por qué? Porque con los vecinos tendemos a imitar las malas prácticas, ¿ok? Entonces, si en la región eh, se cobra, bueno, si en un país, por ejemplo en América Latina, en un país cualquiera de América Latina, se cobra más impuesto a las empresas, el resto de países va a imitar eso, ¿sí? Y si todos imitamos las mismas prácticas, pues todos vamos a estar ubicados casi que en los mismos sectores en las gráficas. Entonces, todo África, mire que está al comienzo de la gráfica, luego viene por aquí disperso algo de África, viene mezcladito sigue con América Latina y el Caribe, por ahí hay varios asiáticos, este signo más es Asia, aquí está India, y más países por aquí dispersos, ¿sí? Pero esta gráfica es bien interesante por eso, porque muestra cómo hasta en las malas prácticas, en las malas cosas que estamos haciendo, nos imitamos tanto que toda la región se ve igual en una gráfica diferente, en una misma gráfica. Y mire, por ejemplo, aún Europa. Toda Europa está aquí metidito. En la parte superior de la pendiente y en el extremo más derecho. O sea, en donde deberíamos estar todos los países. Pero mire que ahí solamente está Noruega, Luxemburgo, Reino Unido, España, Alemania, Italia, Francia, y esto debe ser Canadá. ¿Sí? Estos son los países más desarrollados hoy en día. Y dirá, bueno, ¿y por qué Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos, si bien es cierto, está muy a la derecha, está por debajo de la pendiente. Eso implica que tiene todavía muchos retos porque el propósito es que esté acá arriba. ¿Ok? Y no lo logra estar todavía. Está un Australia, un Japón, un Corea, ¿sí? Un China, todavía están ahí por debajo. Nosotros estamos ahí sobre toda la pendiente. Entonces, esto es... Disculpen, por favor. Este recuadro hace referencia a Colombia y mire que estamos sobre la pendiente. Es decir, si usted mira todos los indicadores en los que aparece Colombia, estamos ahí en la mitad. Estamos ahí chilingueando. Ni somos de los buenos ni somos de los malos. Ahí en la mitad. Como que, ay, sí, yo me quedo acá en la mitad como para no generar tantas expectativas, porque si subo, después mantenerme es muy difícil y si caigo me van a dar palo. Entonces, como que el gobierno nacional busca quedarse ahí quieto, estancado, en la mitad de los indicadores para que no se le exija mucho. Así está la radiografía de nosotros, aunque estamos acompañados de toda la región en este tipo de casos. Entonces, esto es lo que nos muestra esta gráfica. Nos indica que existe una correlación alta entre los ingresos del gobierno y el nivel de ingreso del país,
América Latina y el Caribe en promedio tiene unos ingresos del 24.8%, que es este recuadro. En promedio tiene ingresos de 24.8% del PIB, 6.2 puntos porcentuales inferior al promedio de su ingreso, que es 31%. Entonces, hay retos por implementar. Hay cosas que habrá que mirar, bueno, ¿qué está haciendo bien Brasil? ¿Qué está haciendo bien Argentina? Para que Colombia, Perú, México, Chile lo puedan implementar y podamos ya estar sobre la pendiente y no debajo de la pendiente. ¿Ok? ¿Sí me hice entender con esta gráfica o tienen alguna inquietud? Profe, es claro. Y es Ah, claro ok. lo que yo. Listo, María Ángel. Muchas gracias. Listo. Entonces, esta es otra gráfica que nos muestra básicamente que aquí nos está comparando la estructura tributaria promedio en América Latina versus la estructura promedio, perdón, pero aquí está comparando dos indicadores muy grandes. Esa estructura tributaria promedio en comparación con el porcentaje del recaudo total, o sea que por tipos de impuesto, ¿qué es lo que más se recauda? Pero también se está midiendo la estructura tributaria, su recaudo en comparación del PIB, ¿ok? Entonces son dos gráficas totalmente diferentes, pero que terminan siendo muy similares debido a la dinámica que tenemos en estos países. Entonces aquí nos dice que en América Latina y el Caribe los impuestos indirectos, como el IVA, pesan cerca del 50% del recaudo. Mírenlo nomás. Esto es América Latina y el Caribe y aquí está digamos que se trata de hacer dos comparativos bien importantes. El primero es medir toda América Latina como un solo bloque y el segundo muestra eh, el resto de países que tienen un ingreso mediano alto sin América Latina para poder decir, mire, es que ustedes tienen que llegar a esto, ¿ok? Entonces, esa es la primera gráfica que está a mano izquierda ahí en su pantalla y va a encontrar lo siguiente, que en América Latina el 9.2% del recaudo eh, es básicamente impuesto de renta a personas, cuando en los países de ingreso mediano alto es del 16.3%. Reto, cobrar más impuesto de renta a personas naturales en América Latina y el Caribe. Vuelvo y digo, esto es un problema, es como si nos dedicáramos solamente a imitar lo malo. Deberíamos, todos como países, empezar a mirar cómo vamos a hacer para cobrarle más a las personas naturales que a las mismas empresas. Colombia no puede seguir cobrando o dependiendo tanto del recaudo de impuesto de renta por parte de empresas. ¿Por qué? Porque eso es un arma de doble filo. Cuando las cosas van bien, llegan muy buenos ingresos tributarios al país. Pero un caso como el de la pandemia, en donde las empresas no tenían utilidad, muchas se fueron a la quiebra, en ese momento el nivel de recaudo tributario baja, pero baja fuertemente. Y como dependemos tanto de ese impuesto de renta de personas jurídicas, pues obviamente a menor ingreso, pues mayor porque es que como el gobierno tiene unos costos fijos, él tiene que seguir pagando eso. Entonces, no le alcanza la plática, le toca salir a endeudarse. Y ahí es en donde más cometemos errores. ¿Ok? Entonces, esto hay que arreglarlo, ¿sí? Tenemos que dejar de cobrar, tenemos que incrementar el cobro de renta a personas naturales, tal y cual como lo están haciendo los países de ingreso mediano alto. A nivel de empresas, países de ingreso mediano alto recaudan el 19.2% versus lo que se recauda en América Latina, que es el 15.8%. Pero cuando uno desglosa esta cifra, encuentra que en países como Colombia, es más lo que pagan las empresas que lo que pagamos como personas naturales. Y esa es una cosa que tiene que invertirse. Debe ser más lo que pagan las personas naturales que lo que pagan las empresas, ¿ok? Por lo que les digo, dependemos mucho de las utilidades de las empresas y esto nos puede jugar una mala pasada, tal y como pasó con la pandemia. En el otro, que son contribuciones a seguridad social, y usted dirá, pero ¿por qué meten aquí las contribuciones a seguridad social?
digamos que se contempla como, o hace parte, lo meten dentro de la bolsa de ingresos de un país, porque básicamente esos son aportes que damos nosotros como personas naturales y como sociedades a esos ingresos del Estado. Entonces, mire que ese tipo de ingresos se recauda el 17.3% en América Latina por concepto de contribuciones a seguridad social, mientras que en el resto de países de ingreso mediano alto apenas se recauda el 8.7%. En tema de impuestos indirectos está como muy parejo. Aquí se recauda en América Latina el 59.6%, perdón, 49.6%, o sea, el 50%. Y en países de ingreso mediano alto, más o menos el 51%. Y el otro, que pues no resulta ser tan significativo, otros impuestos, en América Latina el 8.2% versus lo que hacen, lo que se recauda en países de ingreso mediano alto, que es el 4.5%. Entonces, esta es como la radiografía de qué tan disímiles somos como, como región, América Latina y el Caribe, versus los otros países de ingreso mediano alto. ¿Ok? Y comparando la estructura tributaria con el porcentaje del PIB, básicamente tenemos que en América Latina el impuesto de renta a personas naturales representa un 2.1% del PIB, mientras que en países de ingreso mediano alto representa el 3.3%. En renta a empresas se recauda el 3.6% y a empresas, pero en países con ingreso mediano alto sin América Latina, 3.9%. En tema de contribuciones a la seguridad social, 3.9%, mientras que en países de ingreso mediano alto es la mitad, 1.8%. Temas de IVA, se recauda 6.3 puntos porcentuales del PIB en América Latina versus 5.9 en países de ingreso mediano alto. Impuestos al consumo y comercio exterior, 5% del PIB en comparación a un 4.4 en países de ingreso mediano alto. Y otros impuestos, 1.9% del PIB versus 0.9% del PIB. Entonces, mire, retos. Renta, personas naturales, renta, personas jurídicas, ¿sí? Este tema de IVA hay que mejorarlo. Y en el resto, pues ya estamos un poquito más equilibrados, pero estos tres que son los que representan una buena cantidad de los ingresos de impuestos o de ingresos tributarios para los países de la región, pues digamos que necesitan grandes retos y grandes medidas por implementar para mejorar su recaudo. En tema de lo que es la estructura tributaria medida en comparación al total de ingresos tributarios, y vamos a ver otra gráfica en donde habla acerca del recaudo tributario por tipo de impuesto para América Latina, pero en comparación del PIB. Y aquí es interesante ver lo siguiente, se está haciendo una línea de tiempo entre 1990 y 2020. Entonces, toda esa línea de tiempo es la que estamos comparando en los diferentes tipos de impuestos que se recaudan en los países de la región y de América Latina y de los países con ingreso mediano alto. Entonces, mire, por ejemplo, en tema de impuestos sobre la renta, las utilidades y las ganancias de capital, es decir, renta a personas tanto jurídicas como naturales, se está, digamos que arrancamos en el año de 1990 recaudando 19.5% y para el año 2020 se está recaudando 27%. O sea, se ha tenido un buen crecimiento. No ha sido el más grande porque mucho de esto tiene que ver con lo que nos explicaba ahorita Adolfi, que era esa economía subterránea, esa economía informal, que es muy difícil medirla, que es muy difícil tratar de alinearla para que pague los impuestos que debería pagar y que pues básicamente es en donde más evasión existe. En términos de contribuciones a la seguridad social, pues también afectado en gran medida por esa economía subterránea, pues y el crecimiento no ha sido mucho, arrancamos en 1990 con un 14% y 30 años después lo logramos subir a un 18.4%. Es crítico el tema, apenas 4.4
puntos porcentuales de crecimiento en 30 años. Eso deja que desear muchísimo en nuestro país. Bueno, aquí estamos viendo la región, pero mire que todos tenemos el mismo comportamiento, todos tenemos los mismos problemas, sufrimos de los mismos flagelos de economía subterránea, cobramos mal los impuestos, somos ineficientes en el cobro de los impuestos. ¿Qué quiere decir ineficiencia? Que para poder recaudar un punto porcentual del PIB, yo me estoy gastando como más de la mitad del dinero que recaudo. Entonces, me sale muy caro. No es un negocio cobrar ese impuesto porque necesito gastar mucho para poder recaudar ese punto porcentual. Y aquí en tema de impuestos del IVA, mire que arrancamos recaudando 15.5 y ya vamos en el 27.5. ¿Por qué creen que es este crecimiento? Que ha sido el que más ha crecido. Este creció 12%. Este creció 19 al 26, digamos que el 7%. Este creció 4.4. Ah, bueno, y aquí viene otro mundial, que es impuestos al consumo y al comercio exterior, que disminuyó, pasó de un recaudo del 42% al 20.9%, es decir, cayó menos 22%. Pero ¿a qué creen que se deba este crecimiento del 12% en temas del IVA? Pues básicamente a que por ser un impuesto indirecto, yo lo puedo cobrar, digamos que yo puedo estar jugando como gobierno con ese impuesto. ¿Jugando en qué sentido? En que, ay, necesito plata, estoy descuadrado, tengo que cobrar más impuestos, a lo que primero se le echa mano es al IVA. ¿Por qué? Porque por su característica de impuesto indirecto no mide la capacidad de pago de las personas, cosa que sí hay que hacer con el impuesto de renta. Entonces, al impuesto de renta usted no le puede cobrar a todo el mundo una tarifa del 30%, porque no todo el mundo tiene para pagar eso. En la medida en que sus ingresos van aumentando, usted comienza a pagar un poco más de tarifa. En el IVA no, en el IVA usted se da cuenta que solo hay tres tarifas, 0, 5 y 19%. Imagínense esa diferencia entre 5 y 19, 14 puntos porcentuales. Aquí deberían haber más o menos otros eh, otras dos tarifas intermedias entre el 5 y el 19 para hacer mucho más equitativo ese impuesto del IVA. Pero ¿qué pasa? Que pues para los gobiernos es muy fácil decir, no, entonces yo subo el IVA, sí, es más fácil, me cuesta menos, no tengo que hacer tanto desgaste porque ese IVA no lo recaudo directamente yo, sino que lo recauda personas a los que yo les doy la autorización, a los que yo les delego esa responsabilidad. Entonces, por lo general son las empresas las que recaudan ese IVA y luego se lo transfieren al Estado, que también hay sus problemas, ok, habrá que medirlo, pero básicamente a eso se debe el incremento, que aumenta la tarifa, pero como es un impuesto de carácter nacional y es indirecto, no mide la capacidad de pago, a todo el mundo le cobran lo mismo, entonces es uno de los que más crecimiento ha logrado tener, tristemente. Bien, dicho eso, habrá que mirar entonces lo que son estos impuestos sobre consumo y comercio exterior. Mire que en el año de 1990 se estaban recaudando 42.2% de ingresos tributarios en América Latina y el Caribe. Y pasamos al 2020 apenas a recaudar 21%, la mitad exacta. ¿Por qué creen que se debe eso? ¿O a qué creen que se debe eso? Básicamente a que en esa época de 1990 muchos de los países todavía éramos agricultores, trabajábamos la tierra, exportábamos y todo este tipo de cosas. A partir de esa década comienzan a firmarse tratados de libre comercio, comienza todo el tema de la globalización y esto empieza a golpear fuertemente este tipo de sectores, el sector de la agricultura. ¿Por qué? Porque ya entonces empiezan a venir
productos que son más tecnificados, que se producen en mayor cantidad, con mayor cantidad de pesticidas y químicos para que crezcan más rápido y no sé qué, todo ese tipo de cosas. Entonces, esos países más tecnificados resultaron exportando ellos hacia nosotros. Nosotros, que éramos netamente agricultores, importábamos ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque nos salía más barato que producirlos acá. Entonces, dejamos y castigamos todo ese sector agrícola por excelencia para empezar a traer productos que producíamos nosotros, pero que por tema de costos es más barato traerlos que producirlos acá. Esto, a eso se debe esa caída del 22% en esos ingresos tributarios. Y aquí ya la otra gráfica, la de a mano derecha, es ver ese recaudo tributario medido por el PIB. Entonces miramos, por ejemplo, acá todo lo que son los impuestos de renta mezclados, personas naturales con personas jurídicas. En 1990 se recaudaba el 3.2% del PIB, ¿sí? Ya para el 2020 subió a 5.9%. En tema de contribuciones a la seguridad social pasamos de recaudar 2.3% del PIB a 4%. En tema de impuestos del IVA, empezamos recaudando 2.2% del PIB y terminamos en el 5.7%. En tema de impuestos sobre consumo y comercio exterior, arrancamos con 6.6% del PIB y terminamos en 4.8%. Y en otros impuestos arrancamos con 1.4% y terminamos con 1.4%. O sea, es el que menos ha crecido. Pero esa es básicamente la radiografía y aquí nos dice que el IVA se ha incrementado en detrimento de los impuestos al comercio y al consumo, es decir, todo lo que tiene que ver con la liberalización y la modernización. Los impuestos de renta y contribuciones a seguridad social aumentaron ligeramente en línea con la dinámica del crecimiento económico. Y la siguiente gráfica ya es mucho más interesante porque seguimos analizando la misma línea de tiempo desde 1990 hasta el 2020 y ahí encontramos que vamos a medir a Chile, que es la línea azul, a Perú, que es la línea roja, Colombia con la línea amarilla, México la línea verde, Argentina la línea celeste y Brasil el verde y el promedio la línea punteada. Entonces, mire, bueno, ¿qué ven de raro en esta gráfica? Y no importa si hay respuestas malas o buenas, no hay problema por eso. Pero, ¿qué les llama la atención de esta gráfica? Profe, Dime. no sé, podría ser como lo cercanas que están como esas líneas entre Chile, Brasil, no, Chile, Chile, Colombia y Perú, si México mal y no Perú. estoy. Ajá. Sí, sí, exacto. Pero entonces, si ves muy juntas estas, también ves muy distantes. Las otras, exacto. Hay como una brecha bastante interesante. Perfecto, qué bueno. Me alegra mucho porque ese es el análisis que se saca de esta gráfica. Uno ve totalmente disparado un Brasil y una Argentina y uno dirá, pero Argentina con ese problema de inflación que tiene, lo que pasa es que Argentina y Brasil dependen mucho de las exportaciones que hacen a otros países en temas agrícolas y en temas ganaderos. ¿Ok? Por un lado, digamos que estos dos países tienen también mucho proteccionismo hacia su economía. Es decir, dan muchos subsidios, sus productos les resultan fáciles y baratos de producir a los campesinos y a los agricultores y por eso ellos pueden exportar más. Y el hecho de traer productos muy similares a los que ellos producen llegan a esos dos países, tanto a Brasil como a Argentina, con unos aranceles muy altos, lo que hace que dentro del país sea mucho más costoso consumir esos productos, cosa que no hicimos ni en Perú, ni en Colombia, ni en México, ni en Chile, que nos abrimos completamente al mercado internacional, tratamos de ponernos al nivel tratamos de poner las mismas reglas de juego que nos daban los países más desarrollados y eso fue lo que nos acabó. El tema de la agricultura. Dime, Pero, profe, dime. pero también ahí podemos ver que Argentina
se empezó a disparar fue a partir como desde 2003, Sí, muy porque bien. antes estaba ahí entre los Muy otros pegaditos. países. Sí. Sí. Sí, ahí también tuvo que haber, pues bueno, la economía argentina es muy volátil, ¿sí? Depende de Ta- muchas, dime. Y también lo otro que se ve ahí, profe, es que México no ha subido, ha estado como constante y antes más abajo de las otras, Sí, qué de bien, los Dolphy. otros países. Oye, buena lectura. No había fijado en el segmento de México, siempre lo ve. Uno por lo general mira el final, es decir, cómo empieza y cómo termina, pero la parte de la mitad yo trato de obviarla. Y sí, claro, se mantuvo constante por debajo, que es malo. Y en comparación a Sí, un Brasil, dime. sí, profe, con lo que usted está diciendo, a comparación con un Brasil que siempre ha estado en la parte de arriba, que ha tenido, Exacto. pues, que se ve la gráfica que ha tenido bajones, pero no han sido tan significativos. Exacto. Pero sí, me parece muy chévere la lectura que ambos hicieron. Eh, y es eso lo que muestra la gráfica, es decir, muestra un promedio de América Latina y el Caribe, ahí como en un 15 y arrancamos con un 15% del PIB y terminamos en un 22%. Y abajo del 22% estamos todas las economías que son Perú 15,2, México 17,9, Colombia 18,7 y Chile 19,3. Y mira uno en comparación a un Brasil con un porcentaje del 31,6% que casi que duplica al promedio de Perú, ¿sí? Y una Argentina con un 29,4% que están muy distantes, nos llevan muchísima ventaja frente a ese tipo de ingresos, pero el grueso de lo que recibe o lo que le entra a Brasil y Argentina es gracias a el proteccionismo que tienen sus productos en comparación a los que vienen importados, ¿ok? Y ahora, pues que básicamente Brasil ya hace parte del BRICS. Argentina, pues todavía no, porque Milei dijo, no me interesa, yo prefiero irme con Estados Unidos, pero esto le puede repercutir muchos mejores ingresos a Brasil, ahora que hace parte de los BRICS, que es esa comunidad de países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que ahora creció con otros más países. Y pues se espera que esa comunidad siga creciendo y creciendo, y esto pues va a hacer que Brasil siga abriendo más su brecha entre los países de acá de América Latina y el Caribe. Bien. Eh, Aquí entonces ya empezamos a mirar eh, por país cómo está la distribución de los impuestos, cómo los están recaudando, ¿ok? Básicamente aquí nos habla acerca de la estructura tributaria en los países de América Latina y siempre estamos comparando los mismos seis: Chile, Perú, Colombia, México, Argentina y Brasil. Son los seis por excelencia. Eh, Venezuela no da información, y los otros no tienen tanta representatividad como para meterlos ahí. Entonces se escoge siempre los más grandes, los más representativos, y con base en ese es que se empiezan a hacer estadísticas, comparativos y todo esto. Entonces nos enfocamos en esos seis países y miramos los ingresos tributarios totales, y en la otra gráfica vemos los ingresos, la estructura tributaria en comparación al PIB. ¿Listo? Entonces, lo primero que podemos observar es que el impuesto sobre el valor agregado, que es un impuesto indirecto y que por ser indirecto es tan difícil de recaudar, ¿sí? Porque es que ese IVA casi que hay que ir detrás de cada persona para saber si lo está pagando o no, o de tener un desgaste muy amplio para poderlo recaudar. ¿Por qué? Porque hay que tener infraestructura, tanto tecnológica como capital humano, que esté detrás de esas autoridades tributarias ejerciendo ese control para validar que en efecto
se está recaudando el dinero que se espera y en muchas ocasiones eso falla. Colombia es un caso de esos, ¿sí? Hasta ahora Colombia ha empezado a decir, bueno, le voy a meter la ficha a tema de infraestructura tecnológica, la DIAN, le voy a permitir que contrate más personal, más personas capacitadas, y eso hace que de aquí en adelante el tema de recaudo en la DIAN puede ser que aumente. Y creemos que va a ser de esa forma. ¿Por qué? Por toda la inversión que se le está haciendo a esa entidad. Entonces usted mira aquí un Chile que logra recaudar en IVA el 41.2% de sus ingresos. El 41% de sus ingresos proviene del IVA. Colombia apenas es el 28.7%. ¿Mm? Y ni hablemos en Brasil, que es apenas el 22.2%. Entonces, ¿qué está haciendo bien Chile? Toca mirar, eso es lo que nos toca empezar a decir, bueno, señores Chile, enséñeme, ¿usted qué está haciendo? Ah, no, sí, lo que pasa es que nosotros tenemos factura electrónica implementada desde hace no sé cuántos años, tenemos nómina electrónica, tenemos todo ese tipo de cosas ya, son mucho más tecnificados y a nosotros apenas nos estamos metiendo en ese camino. Perú es mucho más avanzado, Perú arrancó con eso hace más de 20 años con todo el tema de facturación electrónica. 38.7 está recaudando a nivel de IVA, nosotros 28, ¿sí? Estamos muy quedados de esos países. En tema de renta, mire, en tema de renta, el que más recauda es Perú, 36.7. Ah, no, perdón, es México, 42.7. Entonces, dos ejemplos claros sobre en los cuales algo están haciendo bien un par de países que tendríamos que estar toda la región imitándolos para ver qué están haciendo de diferente ellos que les permite tener ese nivel de recaudo. Si en Colombia implementáramos la buena práctica de Chile, de México, de recaudar en renta 42.7 y de recaudar lo que recauda Chile, el 41% en IVA, ya ahí tendríamos el 84% del recaudo solamente recayendo en dos impuestos. Que puede que sea malo porque estamos confiando solamente en esos dos impuestos, toda la vida lo hemos venido haciendo. O sea, eso no es una novedad. Si podemos aumentar el recaudo, bienvenido sea, ¿sí? Pero a eso es a lo que yo quiero llegar el día de hoy, a decirle, mire, ¿por qué en la región, si somos muy homogéneos en hacer cosas malas, ¿por qué no imitamos lo poquito bueno que se hace en determinados países para poder decir, oiga, ¿por qué a usted le funciona y a mí no? ¿Sí? Eso es lo que hay que mirar en esto. El resto de impuestos, pues no, digamos que aquí está el impuesto al consumo y al comercio exterior, que obviamente pues está por encima de Argentina, 27.5 y Brasil 21.9, que son básicamente lo que les digo, los ingresos que ellos reciben por toda la actividad agrícola y ganadera que desarrollan. Y pues pare de contar, esos son básicamente como los puntos disímiles en esas estructuras tributarias por país, por tipo de impuesto. ¿Ok? Frente a esta gráfica, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda? ¿Todo bien? Ok, bueno, entonces, Sí, profe, bien. ok, Dolphy, gracias. Entonces, aquí viendo ya esta otra gráfica, comparando la estructura tributaria en los mismos 6 países, en las mismas 6 economías, pero por impacto en el PIB, tenemos que, por ejemplo, en tema de impuestos sobre el IVA, el que más recauda obviamente es Chile, que recauda 8 puntos del PIB, provienen del recaudo del IVA. El otro era México, que recauda en impuesto de renta 7.6, ¿sí? Mire que ningún otro país recauda eso, en renta ninguno recauda más de 7.6. El único que medio se le alcanza por ahí a asomar es Brasil con 7.1, pero es así como lo único. Y para destacar, de nuevo Argentina y Brasil,
en impuestos a todo lo que tiene que ver con las contribuciones a la seguridad social, que recaudan muchísimo vía esas contribuciones. Y Colombia, pues que está aquí como en términos medianos, 5.4% del PIB en IVA, 6.2% en renta, ¿sí? Y recauda eh, a nivel es decir, ingresos tributarios en comparación al PIB son 18.7%, cuando en Brasil es el 31.6%. Entonces, tenemos que hacer la tarea, tenemos que empezar a mirar qué están haciendo bien en otros lados para tratar de mirar cómo los imitamos. Y aquí, obviamente, Argentina y Brasil dominando en el sector de impuestos al consumo y al comercio exterior, que es el fuerte de ellos. Entonces, esta gráfica, pues eso es lo que nos muestra, nos dice que existe una heterogeneidad, es decir, son muy disímiles, son muy diferentes en la estructura tributaria de América Latina y el Caribe, mientras unos países concentran sus ingresos en contribuciones de seguridad social y comercio exterior, como lo hace Brasil y Argentina, otros lo concentran en el IVA, como lo hace Chile y Perú. Y vamos a ver estas dos últimas gráficas para no demorarlos mucho. Este es una gráfica que nos muestra el recaudo de impuestos a empresas, ¿sí? En términos del PIB, y la otra es la tarifa de impuesto a la renta para empresas, para personas jurídicas. Dice que en América Latina y el Caribe el recaudo se ubica entre 2.7% en Argentina. Este 2.7% es lo que recauda Argentina en términos del PIB de impuesto a personas jurídicas, impuesto a la renta en personas jurídicas, versus el 4.9% del PIB que recauda Chile. ¿Ok? Y en términos de tarifa estatutaria, la tarifa estatutaria varía entre el 27%, que es la tarifa que cobra Chile, la máxima, contra el 35% que cobra Colombia y Argentina. Y esto es perjudicialmente malo, ¿sí? Pero pues habrá que mirar también porque se está mirando, bueno, las grandes empresas practican o implementan una muy buena planeación tributaria y eso hace que su tarifa efectiva, su tarifa tributaria efectiva sea muy baja y pues obviamente tienen que pagar mucho menos impuestos. Pero esto no discrimina, no dice que sea el 35% para las grandes empresas que hacen planeación tributaria y una tarifa menor para las MIPYMES. No existe, esto es igual para todos. Con el agravante que la tarifa efectiva de tributación, que eso lo vamos a ver más adelante, que esa tarifa efectiva de tributación para una empresa que hace planeación tributaria, una gran empresa que hace planeación tributaria, le logra bajar a un 12, a un 15%, lo que termina pagando de tarifa. ¿Solo por qué? Porque practican la planeación tributaria. Mientras que las MIPYMES que no tienen cómo pagar, que no tienen implementado la cultura de hacer planeación tributaria, su tarifa efectiva de tributación pasa de un 35% a casi un 50% y en algunos casos hasta un 55% del impuesto de renta. Entonces, mire que esto termina golpeando duramente a los más débiles en el sector de la economía. Y esos son los que más generan empleo. Las MIPYMES en Colombia generan casi que el 80% del empleo en el país. Y esas las que más duro le tiramos en términos de tarifas nominales de impuesto de renta. Entonces, completamente absurdo y no, digamos que no existe una equidad frente a ese tipo de cosas para evitar que se sigan deteriorando ese tipo de organizaciones. Bien, esto aquí. La otra gráfica habla acerca de, si bien esta era de personas jurídicas, aquí hablaremos acerca de personas naturales. En personas naturales las cosas cambian para bien en el caso de Colombia. Dice que el recaudo se ubica entre el 1.3,
que recauda Colombia de personas jurídicas frente a un 3.4 que recauda México. ¿Mm? Y las tarifas estatutarias máximas varían entre el 27.5%, que es lo que cobra Brasil, 27.5% de tarifa a las personas naturales, en comparación a Chile, que cobra el 40%. ¿Sí? Ahora, usted dirá, ah, con razón, ahí está, por eso es que ellos les va tan bien cobrando ese tipo de impuestos. No, porque miren lo que cobra Colombia, el 39%, México cobra el 35%, al igual que Argentina, ¿sí? Perú el 30% y países con ingresos mediano alto, el 29%. Entonces, aquí hay aspectos por de pronto mejorar. ¿En qué sí está bien Colombia? En que esta tarifa del 39% es completamente progresiva. Es decir, en la medida en que las personas más ganan, más tarifa se les va aplicando. ¿Ok? Y eso es lo que hace que un sistema tributario sea progresivo en el tiempo y esto redunda en muchos aspectos en trabajar, digamos que si hemos logrado avanzar en progresividad, el siguiente paso que debemos dar es en pro de la equidad. Y ahí, si ya tenemos un camino andado en progresividad, en equidad no nos toca andar tanto para poder implementar. Entonces, por eso digo que Colombia en temas de personas naturales va por el camino correcto. Así sus ingresos, así su recaudo no sea el mejor o no sea el esperado. Pero, pues digamos que todo esto va encaminado hacia allá. Recaudo del IVA. Entonces, el IVA, digamos que en México se recauda el 3.8% del PIB, mientras que en Chile se recauda el 8.3% del PIB. ¿Okay? Colombia está en un 5.8%. Complicado. Pero esto se debe mucho a la informalidad, se debe mucho a que no hay cómo hacerle seguimiento a ese tipo de personas de esa economía subterránea. Y segundo, que también somos bien, perdónenme la palabra, somos bien brutos para cobrar. Es decir, ¿cómo carajos, y perdónenme la palabra, pero es que eso ya le da a uno mal genio cuando usted empieza a ver este tipo de cosas, el gobierno se pega un tiro en el pie? Es decir, le dice a, a los ciudadanos, le dice, mire, si usted quiere, puede comprar hasta $200 de mercancía en el exterior y yo no le cobro impuestos de nacionalización. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace usted? Usted va ahí, por ejemplo, va y cotiza unas zapatillas Adidas en la tienda de Adidas acá en Colombia. ¿Cuánto vale? No, vale 700.000. Miércoles 700.000. Claro, porque es que aquí tiene lo que vale el producto más el 19% del IVA. Eso pega fuertemente en el costo. Y entonces, ¿qué hace usted? Entra a Amazon y dice, ay, zapatillas Adidas, no sé qué marca, pum, busca, ah, sí, $60. Entonces usted dice, ah, ok, 60, póngale a 4.000 pesos. Entonces son 240.000. ¿Usted qué hace? ¿Trae los de Amazon o va y compra en la tienda de Adidas acá? Pues obviamente usted trae el de Amazon. Muchas veces esos productos ya no le cobran el envío, viene, se lo entregan directamente en la puerta de su casa. Toda la seguridad del mundo por pagar 240.000 y aquí estamos afectando a las empresas que están generando empleo, las que están pagando impuestos para comprarle a ellos. ¿Por qué? Porque el gobierno abrió esa puerta. ¿Ok? Es triste hacer o triste llegar a ese tipo de conclusiones, pero es básicamente a donde nos está llevando el gobierno. El gobierno ha tomado unas decisiones terriblemente malas, ¿sí? Y no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando de 4 o 5 gobiernos hacia atrás. Esto vienen implementando cosas de muy mala manera. El gobierno nacional sabe por dónde entra todo el contrabando de Ecuador, por Ipiales, por Túquerres, por Pasto y viene por toda la vía, ya no me acuerdo cómo se llama esa vía. Por ahí entra todo el contrabando. Sabe a qué horas va a entrar, sabe cuántos camiones, cuántos containers contiene cada camión. Todo eso lo tiene perfectamente claro y lo deja. Lo que le encontraron a la vicefiscal ahorita,
apoyando a los contrabandistas de Buenaventura. Ahí está, somos el caldo de cultivo para actos corruptos. Pero no hablemos más de política. Entonces, cerrando el tema del recaudo del IVA, México y Colombia tienen una tarea muy grande por hacer para tratar de equipararse a Chile. Y en temas de tarifa, mire que México tiene una tarifa del 16% y Argentina una del 21%. Es decir, el resto de países, lo que es Brasil, Chile y Colombia, manejan tarifa del 19%. Esto está bien, pero Colombia tiene que ampliar sus tarifas. Ese salto que da del 5% al 19%, aquí tiene que meter por lo menos otras dos tarifas, una del, qué sé yo, una del 5, entonces una por ahí del 8 y otra por ahí del 13, para que se pueda cobrar a más productos, pero a unas tarifas mucho más económicas, y no todo al 19%. ¿Ok? Bien, yo creo que dejemos esto hasta acá. Les voy a grabar un video en donde voy a hablarles de eficiencia en el recaudo de los impuestos, equidad horizontal, progresividad, y esto es, ahí vamos ganando algo, en temas de evasión de impuestos, sostenibilidad, el gasto público y unas conclusiones. ¿Ok? No sé si tienen de pronto alguna inquietud, alguna duda al respecto. ¿Cómo les pareció la temática? Eso realmente. Buena, profe. Ok, ok, listo. Ok. Bueno, hombre, entonces, pues nada, les voy a publicar el video completo y para que estén pendientes y lo puedan estudiar, ¿ok? Listo, profe. Bueno, Adolfi, muchas gracias. Cuídate mucho, hombre. Descansa. Bueno, profe, lo mismo. Buenas noches. Chao, que estés muy bien.